colombianos, hoy comenzamos con esta serie de entrevistas a colombianos en el exterior. Comenzaremos con esta serie pequeña de físicos trabajando en altas energías. Hoy tenemos a Joaquín, quien va a entrevistar a Rafa, un barranquillero que trabaja en el acelerador de hadrones. Él está aquí en Nebraska. Y luego tendremos a Andrés Monroy, un bogotano que nos va a llevar al acelerador de drones y nos va a dar un tour virtual allá. Nos vemos ahí. Joaquín Costeño, Sí, de Barranquilla. de Barranquilla. ¿Cómo llegó aquí? Pues yo hice mi pregrado en la Universidad del Atlántico, en Barranquilla. En Barranquilla, pues tuve un profesor que había hecho su maestría en Puerto Rico. Él nos recomendó aplicar a hacer maestría allá. Pues yo apliqué, fue admitido. Entonces, en Puerto Rico, mi advisor, él tenía un convenio con diferentes universidades aquí en Estados Unidos y una de esas universidades era la Universidad de Nebraska. ¿Y qué hace Joaquín aquí? Pues estoy trabajando en física de altas energías, que pues trabajamos con el superacelerador de partículas que está en Suiza y en la frontera entre Suiza y Francia. Okay. Y entonces hace poco estuvo precisamente en Suiza y Francia en el acelerador de partículas. Sí, esta es la segunda vez que voy. Yo haciendo la maestría estuve también allá, trabajando, probando diferentes dispositivos que después fueron colocados en el detector. Y esta vez fui también y el trabajo esta vez fue analizar datos de ciertos componentes que no estaban funcionando correctamente. Entonces habría que buscar la causa y las posibles soluciones para los problemas. ¿Qué es en sí el acelerador de partículas? El superacelerador de partículas, como normalmente se conoce, es básicamente un anillo o un círculo, como lo quieran llamar, y acelera protones a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. Luego estos protones se hacen colisionar en 4 diferentes puntos del acelerador y alrededor de estos puntos hay detectores. Que el objetivo de estos detectores es medir o mirar qué partículas emergen de esa colisión. Entonces los detectores pues tienen diferentes componentes para medir las diferentes partículas. Entonces me dice que su trabajo era hacer dispositivos que iban a ser incorporados en el acelerador en sí. Para mejorar la detección o... Pues la Universidad de Nebraska como tal, como conjunto, trabajamos en el CMS, que son las siglas de inglés para detector compacto de muones. Ese detector pues a su vez consiste de muchos otros diferentes detectores. Uno de ellos es el detector de píxeles, pues los mismos píxeles que se utilizan en una cámara. Eso lo que hace es, como son componentes muy pequeños, cada vez que una partícula pasa, pues la función de ese dispositivo es detectar esa partícula, medir la carga, medir el momentum, que a su vez pues da la velocidad de dicha partícula. Ahora, pues para poder lograr eso hay mucha electrónica envuelta en eso. Entonces pues cuando uno de esos dispositivos no funciona bien, pues obvio la medida no va a servir. La medida pues hay que hacerlo. Entonces pues no vamos a tener un buen resultado o algo que uno pueda decir con confianza, esto es o no es tal partícula. Entonces cuando esos dispositivos no funcionan bien, pues hay que averiguar por qué no están funcionando bien y a su vez encontrar la solución para que vuelvan a funcionar correctamente. Está muy muy interesante, Joaquín, y esto de, has hablado de acelerar partículas y estrellarlas, convertirlas en partículas más pequeñas, identificarlas, y todo esto, ¿cuáles son los usos que se pueden dar a esto o para qué sirve, para qué lo hacen, para que sepamos más de esto? Una de las teorías es, por ejemplo, cómo se originó el universo. Y pues muchas de las teorías, una de las más grandes es el Big Bang, que dice pues que al principio toda era mucha energía concentrada en un solo punto, y una vez esa energía explotó y se empezó a crear todo el resto. Pues la idea original del LHC, el superacelerador de partículas, era llegar a energías tan altas
para producir condiciones similares a esas cuando se produjo el Big Bang. Okay. Que pues, y la última teoría, la más moderna, es la teoría del modelo estándar, que es la que predijo hace más de 50 años la existencia de la partícula de Higgs, que fue descubierta hace unos 5 años atrás en el acelerador de partículas. ¿Y qué es la partícula esa de Higgs? Pues la teoría en este momento nos dice que esa es la partícula que se encarga de repartirle masa a las demás partículas. Una vez todas las partículas, los electrones, protones, muones, una vez estas partículas interactúan con el campo de Higgs, que es producido por la partícula de Higgs, ellas adquieren masa. Okay. Ahora, esa interacción es diferente para cada partícula. Por eso vemos que cada partícula tiene diferente masa. Ok. Bueno, la verdad un poco más avanzado que el curso básico de física hoy, ¿verdad? Pero bueno, esa es la idea, porque lo que se quiere hacer con este programa es mostrar que hay colombianos que hacen este tipo de ciencia. Cuando uno piensa en el acelerador de partículas y uno dice, lo están haciendo los japoneses o los chinos, pero no se imagina que lo están haciendo los colombianos. Como acá tenemos un barranquillero, conocemos también un Rolo que lo hizo, otros colombianos. Y bueno, a propósito, encontró muchos colombianos en de hecho el acelerador de partículas. La colaboración, como se llama, son cerca de 10.000 personas. Okay. Porque desde el proceso de construcción, de sistematización, de hacer que todo funcione, porque como te dije son 27 kilómetros, y todos esos 27 kilómetros hay que tener ingenieros, físicos, de toda... personas que estudian computación también, Okay. para poder hacer todo eso. Y pues colombianos conocí, yo personalmente interactué como con 10 diferentes colombianos, sí, Okay. allá en Suiza. Okay. ¿Y venían, de dónde venían ellos? La mayoría eran de Bogotá, encontré de Bogotá, de Barranquilla y algunos de la zona pacífica también. Okay. ¿Y que estudiaban en Colombia o estudiaban en otras universidades? No, la mayoría pues estudiaban aquí en Estados Unidos. Estudian aquí también en Estados Unidos. Sí, y algunos pues ya se habían graduado, estaban haciendo postdoctorados en diferentes partes de aquí de Estados Unidos o de Europa también. Okay. ¿Cómo ha sido su experiencia en este doctorado en el exterior y qué les quisiera decir a otros colombianos? Pues la experiencia buenísima, aparte de pues toda la física que uno puede aprender en este campo específico, que es en el que estoy yo. He podido viajar, he ido 2 veces a Europa al acelerador, y pues viajar en Europa es muy fácil. Una vez uno está allá, pues no puede ir a diferentes sitios. He conocido unas 10, 15 ciudades de Europa. He conocido gente de todo el mundo porque es una colaboración súper grande, así que siempre hay mucha gente con la que uno interactúa personalmente, pero también con videoconferencias. Y lo que le diría a todos es que sí se puede, que en Colombia hay mucha gente que está haciendo cosas buenas, y que hay que apoyarnos entre nosotros. Bueno, Joaquín, hombre, muchísimas gracias. Listo, Entonces, con mucho gusto. Estamos hablando. Un placer. Es que ya fuiste de Joaquín. Sí, claro, el man me habló de cómo funciona el acelerador de partículas. Muy bacano. Si tú eres buena, vamos a donde Andrés, que nos dé un tour allá en el acelerador. Hágale pues.